Un saludo a todos los que van a ver este video y a estudiar su contenido porque es para la enseñanza. Este es un curso de teología dogmática y estamos en la segunda clase de eclesiología, es decir, de todo lo que concierne a la iglesia dentro de lo que nos expone el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a pedir a todos que en su lugar donde estén hagan una aclamación, una invocación a ese Espíritu Santo para que Él nos dé sabiduría de lo alto. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ahora sí, listos con esa herramienta que el Espíritu Santo nos está dando, que es la sabiduría de lo alto. Vamos a ver lo que nos dice esta segunda clase, que nos habla específicamente de que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que es católica y apostólica. ¿Qué significa esto que decimos en el credo? Y vamos a partir de lo que nos dice el Concilio Vaticano II, la reunión de los obispos, en los cuales se definió mucho sobre la iglesia, más que nada. No se sacó un nuevo dogma en este concilio, sino que se definió lo que sería todas las normas respecto a la iglesia moderna, ¿verdad? La iglesia de este tiempo, sobre todo la liturgia. Y empieza diciendo el catecismo, Vaticano II más bien, que la iglesia en sí es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su exignia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Es decir, que la iglesia es un testimonio de que viene de Jesucristo, porque primero ha tenido una misión divina en este mundo y se ha propagado admirablemente por todos los rincones del mundo y sobre todo ha mantenido una santidad a pesar de los escándalos. La iglesia es santa y fecundidad porque ha producido santos en cantidad, mucho más que en el Antiguo Testamento. Y obras, bienes. La iglesia ha producido tantas obras, ha hecho tanto bien en la humanidad. Y también ha mantenido su unidad universal y una estabilidad que ninguna otra institución en el mundo a través de la historia ha tenido. Se ha mantenido de pie, a pesar de todos los ataques. Se ha mantenido trabajando por la salvación de las almas. Ha sido nuestra Iglesia Católica. Lo primero es que la Iglesia es una. Iglesia es una, ¿por qué? Porque tiene un solo origen. Y esto nos habla del sagrado misterio de la unidad de la Iglesia. Porque es modelo y principio supremo de este misterio es la unidad. O sea, el principio supremo de la Iglesia y modelo es la unidad en un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. La Iglesia tiene que ser modelo de unidad porque viene de la Santísima Trinidad, que es el modelo de unidad. Y la Santísima Trinidad se mantiene unida en un solo propósito, una sola voluntad. Así debe ser la Iglesia también. La Iglesia es una debido a su fundador, porque tiene un solo fundador, y él fundó una sola Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo, por tanto, no hay varios cuerpos de Cristo, solo uno.
Y dice aquí, pues el mismo Hijo encarnado, príncipe de la paz, por su cruz, reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Solo pueblo y un solo cuerpo. Si Jesús murió en la cruz, fue por esta iglesia, para que fuera eso, un solo pueblo, un solo cuerpo, y Él sea su único pastor. La iglesia es una debido a su alma. El Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia y Él hace para mantener unido a toda la iglesia universal, ¿verdad? Ella realiza en cada creyente ese amor por la unidad. Y ella gobierna a toda la iglesia, el Espíritu Santo llena y gobierna toda la iglesia y realiza esa comunión de fieles y une a todos en Cristo. Dice, de una manera tan íntima, que ese es el principio de la unidad de la iglesia, que el Espíritu Santo se mantenga allí. Le dejo para que haga una captura de pantalla de él, la filmina que está puesta aquí. Vamos a la siguiente. Unidad en la diversidad. ¿Qué significa que hay unidad en la diversidad? Desde el principio, esta iglesia, que es una, se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. Cada persona es distinta, ¿verdad? Y los dones que da el Espíritu Santo son distintos. Alguien decía que, ¿cuántos dones tiene el Espíritu Santo? Y muchos decían tantos o cuáles, ¿cuántos dones son? Y el padre Emiliano decía son 50. Es decir, que no tiene cuenta. El Espíritu Santo da sus dones y en una diversidad increíble, tantos dones diversos. Y eso hace que en la iglesia haya una riqueza, una multiplicidad de personas reciben esos dones diferentes. Y ella une con esos dones a todo el pueblo de Dios y hace que haya esa variedad, ese colorido en la iglesia. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen diferentes pueblos y culturas. También los pueblos, las culturas, hacen que sea diferente a las expresiones de la iglesia, siendo una sola la doctrina y una sola la manera de que se hace el culto a Dios, que es nuestra Santa Misa, con su colorido por las diferentes culturas. Entre los miembros de la iglesia existe diversidad de dones, cargos, condiciones, modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. Y eso hace esa variedad. Hay una riqueza de esta diversidad. Y esa riqueza no se opone a la unidad de la iglesia. Si parece ustedes, las iglesias copta, ortodoxa, los ritos diferentes que hay, maronitas, etcétera. Eso es parte de la iglesia católica también. Y eso hace que la iglesia tenga esa diversidad. Y esto es muy importante, porque la iglesia mantiene dentro de esa diversidad ese colorido, pero hay unidad también. ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? Y puede tomar su filmina allí. ¿Cuáles son estos vínculos? Vamos a ver. El número 815 del Catecismo dice esto. La unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. Vínculos visibles, ¿oyó bien? Hay la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Decimos el credo de los apóstoles. Eso es profesión de una misma fe. La celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Es común el sacramento aquí, en la China, donde sea, en África, en América,
en todos los lados es común ese culto divino y esos sacramentos. Como decía antes, la misa es la misma. Nadie está inventando cosas diferentes. La misa es la misma en todos los lugares del mundo. La sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Esa sucesión apostólica que sigue desde los apóstoles hasta hoy. Y eso hace, a través del sacramento del orden, se hace que haya una continuidad. Y entonces se forma esa familia de Dios. La iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Es decir, hay una sociedad visible. No es una iglesia invisible, es una sociedad visible. Jesús quiso que fuera visible. Por eso escogió hombres que eran visibles también. Y puso uno de ellos al frente, a Pedro, ¿verdad? Y entonces al ponerlo al frente a él, está haciendo ver que hay una jerarquía. Después vamos a hablar de este tema. Las heridas de la unidad. La unidad está herida, ¿verdad? Tómele allí una captura a esta filmina que habla de las heridas de la unidad. Y es el numeral 817. En esta única y una Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas divisiones. Escisiones quiere decir divisiones, roturas, ¿verdad? Desde el primer siglo aparecieron estas rupturas. Pero tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, como herejías que hubo, apostasía, cisma, no se producen sin el pecado de los hombres. O sea, es el enemigo trabajando a través del ser humano para producir estas rupturas. Porque Jesús mismo quiso que fueran todos uno solo. O sea, que todos sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti. San Juan 17, ¿verdad? El capítulo 17 de San Juan es oración sacerdotal, es el deseo de Jesús que haya unidad. Y Él lo pide al Padre. Y si Jesús lo pidió al Padre, seguro que ese regalo lo iba a obtener la iglesia y lo tiene. El regalo de la unidad. Y ha habido herejías, apostasías, cismas, pero la iglesia sigue allí en pie, como una sola iglesia, como un solo cuerpo de Cristo. El numeral 2089 del Catecismo nos habla una definición de lo que es una herejía, una apostasía, un cisma. Y dice así: se llama herejía a la negación pertinaz después de haber recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Hay gente que llama herejía a alguien que no bautice a un niño. Dice, ese niño se quedó hereje. Eso no es herejía. Dice que después de haber recibido bautismo, si hay una persona que niega de una manera pertinaz, es decir, ahí y ahí constantemente, ¿verdad? Y entonces niegue esa verdad que ha de creerse con fe divina y católica, una verdad que está ahí, que es parte de nuestra fe, de nuestro fundamento. Entonces esto es herejía, esa duda pertinaz, ahí que se mantiene todo el tiempo y que no se varía, que se mantiene ahí. Eso es herejía. Entonces, una persona que no pertenece a la Iglesia Católica no es hereje, es persona de otra religión simplemente. El hereje es el que está dentro de la Iglesia y que mantiene esa duda pertinaz. Si esa persona se va de la iglesia, entonces se convierte en un apóstata, porque la apostasía es el rechazo total de la fe cristiana, cuando la persona deja la fe y se va para otras religiones no cristianas, no fundadas por Jesucristo. Eso es apostasía, irse de la iglesia verdadera de Cristo. Y está el cisma, que es cuando la persona no se va sola, sino que se lleva un grupo. Y entonces allí se convierte en una división, en un cisma. Y el cisma lo define el catecismo como el rechazo a la subjeción
al sumo pontífice, o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Ya no se quiere comunión con la iglesia, ya se rechaza la autoridad del sumo pontífice y se lleva un grupo fuera junto con la persona que está haciendo ese rechazo, y entonces ahí se convierte en un cisma. En la iglesia católica realmente ha habido un cisma, el principal, que fue en el siglo XI, ¿verdad? Primeros 1000 años, una sola iglesia. Hubieron herejías, hubo apostasía, pero una sola iglesia hasta los primeros 1000 años. Y ahí vino el cisma, que el único que puede registrarse dentro de la iglesia, que es el cisma que hubo iglesia católica romana, iglesia católica ortodoxa. Y se mantiene ese cisma. Se está buscando la unidad. Y después vamos a decir por qué se produjo ese cisma. Pero ahí ha estado. La iglesia solo una. La iglesia católica es una. Aunque haya dos pulmones, como le dijo uno de los papas, le definió así, como dos pulmones. El pulmón de Oriente y el pulmón de Occidente. La iglesia católica romana y la iglesia católica ortodoxa. Ese es el único cisma. Porque pudiéramos decir que lo que sucedió en la Reforma no fue un cisma, sino una apostasía en realidad, porque hubo un rechazo de la fe, ¿verdad? Y aunque partió de una herejía, porque había una negación pertinaz después de haber recibido el bautismo, mucha gente, y entonces de cosas que tenían que creerse por fe, se perdieron. Y entonces ahí hubo una herejía. Y después una apostasía. Porque se fueron de la iglesia que Jesucristo fundó. Y vamos a ver qué dice el catecismo sobre los hermanos separados, los que salieron de la iglesia verdadera y fundaron comunidades eclesiales, que así se le llaman. Y así dice en el numeral 818, le damos para que usted tome la captura. En el numeral 818, los que nacen hoy en la comunidad surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y de la Iglesia Católica los va a abrazar con respeto y amor fraternos, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. ¿Qué quiere decir este numeral? Que las personas que han nacido en iglesias, comunidades eclesiales que han sido fundadas por otras personas que no fueron Cristo, en diferentes épocas de la humanidad, a partir de la Reforma, esas personas que nacieron en esas iglesias, no se le puede acusar de esa ruptura, del pecado de la separación, porque es un pecado el separarse. Y la iglesia los respeta, los trata con amor y los abraza y los espera. Por eso alguna gente le llaman hermanos esperados. Porque hubo una separación, pero están otra vez siendo esperados para que haya un solo rebaño y un solo pastor, como dijo Jesucristo. Dice, por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos. Aunque ellos se arrogan el nombre para ellos mismos, para ellos solos, el nombre de cristiano está en la iglesia católica originalmente. Y por eso usted puede llamarse con todo derecho cristiano católico. Y habrá cristianos evangélicos o pentecostales, cristianos, porque seguimos a Cristo todos. No es una cosa de uno agarrarse al título de cristiano y decir los otros no son. No, todos los que creemos en Cristo somos cristianos. Y si son reconocidos como hijos de la iglesia, como hermanos en el Señor. Ellos se llaman hermanos entre sí cuando uno le dice hermano separado. Entonces yo dice, no, usted no es hermano mío porque usted no cree en lo mismo que creemos nosotros en nuestra pequeña iglesia. Sí somos hermanos, aunque usted lo quiera negar. ¿Por qué? Somos seguidores de Cristo. Y todo el que sigue a Cristo, sea la forma tal o cual, es cristiano.
En numeral 8:19 dice, muchos elementos de santificación y de verdad, la palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza, la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. Eso existen en las iglesias separadas, ¿verdad? Tienen la palabra de Dios escrita y la usan muy bien, la leen muy bien, se aprenden versículos, le aman a la palabra, ¿verdad? Aunque haya diferencia, porque interpretan la palabra a su antojo y no es así. La Iglesia Católica tiene una forma de interpretar que sigue a los padres de la Iglesia y que sigue al magisterio de la Iglesia, es decir, los obispos reunidos, ¿verdad? Que ellos son los depositarios de la interpretación bíblica. No podemos interpretar la Biblia nosotros personalmente a nuestro antojo. Allí así no está dicho. Y la palabra de Dios misma prevé contra eso. Cuando Pedro dice, busquen a Pablo, que él puede interpretar versículos bien difíciles. Busquen el consejo de él. Es decir, Pablo ahí estaba en comunidad con Pedro y todos ellos formaban esa comunidad de cuidadores de esa palabra, de esa interpretación. Y dice, el Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de la gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. La plenitud de la gracia y plenitud de la verdad está en la Iglesia Católica. Entonces, la gracia se va circulando por el poder del Espíritu Santo en las comunidades eclesiales no católicas, ¿verdad? La fe también va circulando allí. Tienen la esperanza en la resurrección, la esperanza en el cielo nuevo y tierra nueva, la esperanza en la eternidad, en el cielo con Jesucristo. Y tenemos la caridad, el amor al prójimo, el amor para que las personas se entreguen a Jesús. Y los dones del Espíritu Santo, todo eso es común. Pero siempre siguiendo esos elementos visibles. O sea, tiene que verse lo que se está haciendo. Y toda esa fuerza, toda esa gracia viene de Cristo. Y Él la ha confiado a la Iglesia Católica. Y el Espíritu Santo hace ese trabajo de llevar esta gracia a toda la humanidad. Hacia la unidad, eso es lo que queremos. Tome la pantalla allí para que podamos analizar esta parte. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué está buscando el Espíritu Santo? Que haya unidad, como Cristo lo deseó. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la iglesia y que deseó desde el principio. Creemos que subsiste indefectiblemente, es decir, sin defecto, en la Iglesia Católica. Y esperamos que crezca hasta la consumación de los tiempos. Miren, solo hubo una división, si se quiere, si quiere llamarle cisma a usted. Hubo una salida, que yo le llamaría que fue apostasía, de lo que fueron Martín Lutero y todos sus seguidores. No bien salieron ni el primer tiempo, ni siquiera pasó un siglo, poquísimos años, ya estaban divididos ellos, uno creyendo una cosa y otro otra, porque no tienen el carisma de la unidad, no tienen el regalo de la unidad que Jesucristo dejó. Por eso dice que creemos que subsiste en la Iglesia Católica ese principio de unidad. Y crece, crece, crece hasta la consumación de los tiempos. Jesús lo prometió, ¿verdad? Cristo da permanentemente a su iglesia el don de la unidad. Es un don, pero la iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar, perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo.
Mire, aunque usted esté quizás en otra iglesia, si está alguien viendo lo que sea de alguna denominación por ahí, y usted se oponga a la iglesia católica con todo su corazón y la odia y todas esas cosas, ¿sabes qué? Jesucristo está trabajando para el lado contrario, por la unidad. Está trabajando Jesús, el Espíritu Santo, porque así Él lo quiere. Y haga usted lo que haga por dividir, por fundar iglesias, todo, y llegará al mismo fin, que haya un solo rebaño y un solo pastor. Que así lo quiso Jesucristo. Así es que para allá vamos, para la unidad, como esta Filmina que está ahí pone esa gráfica hermosa, ¿verdad? Que vamos para la unidad. Entonces, la unidad, ¿cómo se consigue? Vamos a ver qué nos dice a nosotros. Para exponer este llamamiento, tome la captura de pantalla allí. Para responder a este llamamiento, ¿qué se exige? Primero, una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. El Espíritu Santo está trabajando hacia eso. Por eso ha traído a la Iglesia Católica el carisma de la unidad, ha traído carismas que el Espíritu Santo está levantando, predicadores, está levantando ministros de música, está levantando gente que estudia la palabra y estudia todo lo que es la doctrina de la Iglesia y está buscando esa unidad, está renovando el alma de la Iglesia para que se pueda ir acercando esa unidad. Primero es esto, ¿verdad? Una renovación permanente en la Iglesia. Y segundo, una conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio. En la pureza está esa unidad también. La oración en común, tanto privada como pública, es el poder orar juntos con los hermanos separados, esperados, como usted quiera decir. Esto de orar juntos. Si podemos orar juntos por necesidades, podemos orar juntos para trabajar en la obra de Dios. Podemos orar juntos para que el reino de Jesucristo venga a esta tierra. Y en ese orar juntos va a ser cada día mayor el estar formando comunidades de oración conjunta a medida que seamos perseguidos como cristianos, ¿verdad? En una casa puede haber varios hermanos que se peleen entre sí por controversias, pero si viene alguien de fuera a atacar la familia, entonces se unen. Y así va a pasar con nuestra iglesia, las iglesias cristianas todas. Nos vamos a unir para orar juntos, para juntos perseverar hasta el final. Hay un fraterno conocimiento recíproco, o sea, tiene que haber este reconocimiento de que somos hermanos. Tenemos que trabajar en esa unidad, en esa hermandad. La formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes. ¿Qué significa ecumenismo? Significa buscar juntos la unidad. Hay que formar a los fieles de las diferentes iglesias en este asunto de que tenemos que buscar la unidad y especialmente los sacerdotes. Es increíble cómo un sacerdote católico siempre mantiene un corazón abierto para los hermanos que vienen de otras iglesias. No hay triunfalismo, no hay ataque. Usted oye homilías atacando los hermanos separados, como ellos hacen con nuestra iglesia. No, no lo va a oír. Las homilías son para esclarecer la fe. Las homilías son para mover el corazón. Para eso son los sermones, las predicaciones en nuestra iglesia. No para emplear tiempo en darle y darle en contra de los hermanos que están en otras denominaciones. No lo va a ver eso nunca. Debe haber un diálogo entre teólogos y un encuentro entre los cristianos. Y también una colaboración entre cristianos, sobre todo en el campo del servicio, donde hay gente menesterosa, donde hay gente que necesita. Ahí podemos unirnos y no importa de dónde, de qué denominación sea.
porque ahí está el necesitado. ¿Cómo vas a ir donde un necesitado a preguntarle, ¿usted es de nuestra iglesia? Para entonces poderle ayudar. No, mis hermanos, hay que ayudar porque Jesús nos pidió y dijo que el examen final va a ser lo que hiciste por uno de estos pequeños. A mí me lo hiciste. Por tanto, ahí vamos a unirnos en el campo del servicio. La iglesia es santa. ¿Qué quiere decir esto que la iglesia es santa? Y puede tomar la captura de pantalla. La iglesia es santa quiere decir que confiesa que nosotros a través de ella vamos a ser santos. Pero la fe en el numeral 823 dice, confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. Y Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu Santo se proclama el solo santo, amó a su iglesia como a su esposa. ¿Verdad? Como dice en Efesios, Él la amó como su esposa y se entregó por ella. Como Cristo es cabeza de la iglesia, por eso es santa, porque su cabeza es santa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. O sea, por dos cosas aquí va diciendo que la iglesia es santa. Número uno, porque su cabeza es santa, Jesucristo. Y número dos, porque el Espíritu Santo está siempre dando ese don que viene de Él. Espíritu Santo es para santificar. Él la está santificando siempre para su amado, para el amado de la iglesia, quiero decir Jesucristo. La iglesia es pues el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. Usted es santo. Con ese minúscula, desde que se bautizó, usted es santo. Santo quiere decir consagrado para Dios. Usted se consagró a Dios en el bautismo. Ahora que usted no mantenga esa santidad, que usted no mantenga ese vínculo con el que te santificó, con la cabeza que es santa, que es Jesucristo, ya es problema suyo, pero la iglesia sí es santa, porque ha sido separada para Cristo. Y entonces por eso es santa, con ese minúscula. Será con ese mayúscula usted y yo cuando estemos en el cielo. La iglesia es santificadora también. Ahí puede tomar la captura. La iglesia, unida a Cristo, está santificada por Él y en Él. Ella también ha sido hecha santificadora. Esto dice el numeral 824. Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. Todas las obras van para eso, para la santificación. En la iglesia es donde están depositadas la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. En la iglesia conseguimos la santidad, no usted apartado en un rincón por ahí en su casa, solo leyendo la Biblia y orando, no. Necesita usted estar con el grupo congregado, con toda la comunidad, porque nos vamos santificando en racimo. Así es. En la iglesia es donde está depositada, dice, la plenitud total de los medios de salvación. Y allí Jesucristo los depositó en la iglesia. El numeral 825 dice que la iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros la santidad perfecta está todavía por alcanzar. ¿Me acuerda de aquel letrero? La parte de atrás de un vehículo, aquí le dicen en inglés bump stickers, había un letrero que decía, no somos santos, sino santos en construcción. Y ponía a alguien con un casco, que usted va a una construcción, tiene que ponerse un casco por el peligro de que le pueda caer una piedra, ¿verdad? Y la iglesia es como ese edificio que se va levantando con piedras vivas, y alguna que puede que no encaje y se caiga, y entonces le cae en la cabeza. Pues usted es santo en construcción, y para construirse le van quitando pedacitos para encajar con la otra piedra.
somos imperfectos, pero perfectibles. Y el Espíritu Santo nos va a perfeccionar para alcanzar esa santidad como Cristo nos la midió, dice Pablo. Es decir, que nosotros tenemos una medida de santidad, tenemos un propósito de santidad en este mundo. Y lo vamos a alcanzar si nos dejamos moldear por el Espíritu Santo, si seguimos el propósito de Dios. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. O sea, usted está llamado a ser santo. Quizás en un tiempo se creyó que solo los santos canonizados eran santos. No, todo el que va al cielo, todo el que sale de esta tierra, si se fue en paz con Dios, es santo en el cielo. Y entonces los que canonizan a veces era porque eran parte de una orden religiosa y hicieron el esfuerzo de someter la causa, y la iglesia investigó y después lo hizo poner en el canon, es decir, en la lista de los santos, en el catálogo de santos, así se llama. Entonces esto la iglesia lo hace para que siempre reconozcamos que hay personas que han estado detrás de nosotros, que han sido modelos. Es una pena ver, por ejemplo, en nuestras iglesias, en la iglesia protestante, los hermanos separados, ellos tienen muy poca memoria de los que dejaron atrás, de los que antes que ellos fueron modelos de santidad. Quizá alguno que escribió algún libro lo tienen ahí en cuenta. Quizás tendrán en cuenta algún miembro de la congregación a la que pertenecen. Pero nosotros no, ahí tenemos todos los días el listado de santos que ha habido en la historia de la iglesia desde el siglo I hasta el día de hoy. Los santos más modernos. Y eso están allí para que nos sirvan de modelo y que nosotros veamos que sí se puede, que hay gente que llegó a la perfección de la santidad por el trabajo del Espíritu Santo y por la apertura de ellos para que la gracia de Jesucristo trabajase en ellos. Entonces, el modelo es el Padre. Jesús dijo, sean santos como mi Padre es santo. Así que ese modelo está bien alto, el modelo, ¿verdad? La barra la puso Jesús bien alta, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos como Él, que le imitemos a Cristo. Y entonces, en la medida en que nos parezcamos a Cristo, vamos a ser llevados a esa gloria eterna. No entrará al cielo quien esté manchado, no entrará al cielo quien no se parezca a Jesucristo. La iglesia congrega pecadores. Y puede hacer una toma. ¿Hay pecadores en la iglesia? Sí, claro. La iglesia abraza en su seno a los pecadores, porque es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Esto dice el numeral 827. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse como pecadores. Por eso en la misa, la primera actividad que se hace es reconocer los pecados. Antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, dice el sacerdote en la misa. Y allí tenemos que reconocernos y públicamente no contamos los pecados, pero decimos, yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, que he pecado mucho, ¿verdad? Y lo decimos cada uno, el que está ahí, desde el obispo si está oficiando la misa, hasta el feligrés más sencillo y humilde. Nos reconocemos pecadores. Entonces, cuando hacemos la fila para la confesión, allí nos está viendo la gente. Y nos reconocemos pecadores. Van a ver al diácono allí haciendo su filita para confesar sus pecados. Porque la iglesia congrega pecadores. Y todos hemos sido alcanzados por la salvación de Cristo. Pero cometemos errores todavía.
No es de que el momento que nos entregamos a Cristo ya somos santos y ya no vamos a cometer ningún pecado. Sí lo vamos a cometer, ¿verdad? Porque estamos todavía en esta carne. Como decía San Pedro, que decía, estamos envueltos aquí en esta tienda de campaña, estamos todavía, que es nuestro cuerpo. O San Pedro decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y San Pablo, el santazo, se reconocía allí pecador, pero estaba en vía de santificación, y todos estamos en vía de santificación. La iglesia, tenemos santos, que son modelos e intercesores. Eso creemos en nuestra iglesia. Le toma allí la pantalla. Y estamos en numeral 828, que dice lo siguiente: al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la felicidad o en la fidelidad, digamos, a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Esos son los santos, modelos e intercesores. Modelo porque ellos vivieron una vida heroica, las virtudes heroicamente. Y entonces cuando a usted le cueste cierta virtud, busque el modelo de santo que estuvo trabajando fuerte esa virtud, ¿verdad? Por ejemplo, por decir alguno, ¿no? Se dice de San Antonio que él nunca dijo una mentira. Cuando a usted le cueste decir la verdad o que tenga problema de que a cada rato dice una mentira, que no puede dominar eso, pues le hace la vida de San Antonio y va a ver cómo era de veraz, ¿verdad? Eso es importante. Y tenemos otros modelos para muchas cosas, para cada virtud que usted se imagine. Hay un modelo. Que así es Dios, Él quiere que haya modelos para todos. Y no solo modelos en las virtudes, sino modelos en las regiones de donde usted es. Y modelos en las épocas también. Cuando se nos agote un poquito el modelo, Dios surge con uno nuevo en esa época, para que los jóvenes, los adultos, todos tengamos ese modelo bien fresco, como tenemos de modelo bien frescos a San Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati. Son santos modelos de la última generación, de los últimos años, que usted probablemente llegó a ver alguno físicamente mientras estaba vivo, ¿verdad? Yo llegué a ver a dos de esos santos que modernos, lo llegué a ver frente a frente físicamente, a Santa Teresa de Calcuta y a Juan Pablo II. Y qué bueno, ¿verdad? Tengamos modelos así que vivieron junto con nosotros en nuestra época y están allí en la presencia de Dios, y la iglesia los reconoció. Y también se convierten en intercesores porque ellos están con Jesús, no son mediadores. El único mediador es Jesucristo, y eso la iglesia lo dice también, la iglesia católica. No son solo los hermanos separados que hablan esa frase constantemente de que el único modelo es Jesucristo, o el único intermediador, ¿verdad? El mediador, dicen ellos. Y entonces, no. Nosotros creemos que Jesucristo es el mediador de la salvación, el único. Pero en cuanto a la intercesión, somos intercesores, usted por mí, yo por usted. Son intercesores los que se han ido a la patria celestial, porque la iglesia es viva y sigue viva. Jesús dijo, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y ellos están vivos y están intercediendo, y ahora con más fuerza, como dijo Santa Teresita, en el cielo voy a trabajar más fuerte por ustedes, intercediendo. Y ellos están vivos y están cerca de esa presencia de Dios. Los santos y las santas han sido fuente y origen de la renovación
en las circunstancias más difíciles de la historia de la iglesia. Cuando la iglesia ha estado bien embarrada en cuantas cosas, siempre ha habido santos. Hay gente que lee la historia de la iglesia y solo se fija en los defectos, en las cosas malas que la iglesia hizo en esa época, pero no se fija que en esa misma época había santos que se enfrentaron a esos males, ¿verdad? Como el tiempo de San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán. Vieron el error, los defectos en la iglesia y no se fueron, no fundaron otra iglesia, se quedaron dentro y trabajaron fuertemente para cambiar las cosas y para que fuera la iglesia purificada, renovada, dice, en ese tiempo. Y eso es lo que hace que la iglesia se siga manteniendo santa. La santidad de la iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. La iglesia, porque es santa, sigue atrayendo a los demás, sigue siendo un manantial para otras personas. ¿Cuánta gente que están por ahí en religiones que nada tienen que ver con el cristianismo? O están por ahí metidos en ateísmo y cosas por el estilo, y hasta en satanismo, se sienten atraídas por la laboriosidad apostólica, por el ímpetu misionero, se sienten atraídos por la santidad de los miembros de la iglesia. Hay algo que le atrae a ellos, esa paz en el corazón que puede tener un cristiano. Eso le llama la atención y eso hace que haya un ímpetu misionero. La gente no se atrae por palabrería que uno diga, que palabras hay muchas. La gente se atrae porque ve en nosotros ese amor, esa fe, ve en nosotros esa paz que llama la atención. La iglesia es católica. ¿Qué quiere decir que la iglesia es católica? Muchos dirían, usted puede tomar allí la pantalla. Muchos dirían, ¿por qué le pusieron nombre de Iglesia Católica? Bueno, de un principio se llamó El Camino, también se llamó Los Nazarenos, con muchos nombres a la iglesia, pero San Ignacio de Antioquía, en los primeros tiempos de la iglesia, llamó a todos los que seguían este camino Iglesia Católica. Y es católica porque Cristo está presente en ella. Y allí donde está Cristo, allí está la Iglesia Católica, decía San Ignacio de Antioquía. Entonces, católico quiere decir universal. Y Jesús, en cierto sentido, sugirió el nombre porque él dijo, vayan a todas las naciones. Y eso es lo que significa católico, que esté en todas las naciones, que no se hace distinción, como decía San Pablo, ni de judío, ni de griego, ni de raza, ni de color, sino que todos estamos ahí como el dibujo, ¿verdad? Hagamos de todos los colores, de todas las razas, todas las naciones. Y entonces, eso es lo que es la Iglesia Católica. No es la iglesia de los tal persona, tal grupo étnico, sino es la iglesia de todos. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación. La iglesia, por eso, en ese sentido, era católica el día de Pentecostés. Allí se recuerda, la lectura de Pentecostés dice, venimos de diferentes lugares, hablamos diferentes idiomas, Capadocia, etcétera, mencionan la cantidad de nombres allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces, ese día de Pentecostés había una diversidad de personas de diferentes regiones. Y ese día la iglesia comenzó a ser católica porque era para todos. Y lo será hasta el día de la parucía, o sea, hasta el día que venga Jesucristo en gloria, va a ser católica. Y en 8:31 dice, es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano, como dije antes. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Ha de extenderse por todo el mundo
a través de todos los siglos. Por eso es católica, porque necesita llegar a todas las razas, a todos los pueblos y en todas las épocas. ¿Verdad? No se quedó allí, como una iglesia escondida que no hizo nada más que lo que hicieron los apóstoles y ahí murió. Imposible, Jesús dijo, ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ella. Eso lo dijimos en la primera clase. Entonces es católica. Aún en las iglesias particulares. ¿Cuáles son esas iglesias particulares? Las diócesis. El numeral 832 dice, vamos a dejarle para que tomen la captura de pantalla. En este numeral 832, esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Cada comunidad de fieles local es parte de la Iglesia Católica. Estas en el Nuevo Testamento reciben el nombre de iglesias, en plural. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. O sea que la Eucaristía mantiene esa unidad de las iglesias, que en este caso las comunidades que están en diferentes regiones, que se llaman iglesias particulares. Y el numeral 833 dice que se extiende por iglesia, o se entiende por iglesia particular, que es en primer lugar la diócesis, que en la iglesia ortodoxa se llama eparquía, ¿verdad? Es lo mismo que diócesis. Una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Eso es una iglesia particular. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la Iglesia Universal. En ellas y a partir de ellas existe la Iglesia Católica una y única. Un obispo no va a tener una iglesia allí diferente, con las cosas que él se le antojan y él diga y de la manera como él quiera las cosas. Nos sigue un mismo patrón, una misma guía de la Iglesia Universal, que es una y única, porque es formada a imagen de la Iglesia Universal, la Iglesia particular, la del obispo. El numeral 834 dice que las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside en la caridad. La Iglesia de Roma preside en la caridad desde un principio. Se lee en las cartas de los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Ya dijimos en la clase anterior que son aquellos sucesores directos de los apóstoles. Y ellos hablaban de que donde está el obispo está la iglesia. Y entonces eso hace que esa iglesia tenga un sello, y es el sello de Cristo. Y hay una iglesia que es donde murió Pedro y Pablo, que es la iglesia de Roma, que se constituyó en la iglesia que preside en la caridad, o sea que como una iglesia hermana que está allí como la hermana mayor para ayudar a los otros hermanos más pequeños a guiarse. Preside en la caridad. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Le dejamos para que tome la pantalla. Y dice, numeral 837, están plenamente incorporados a la sociedad, que es la Iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante lazos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Entonces, ¿usted es parte de la Iglesia Católica? Sí. ¿Y quiénes están incorporados? Los que teniendo el Espíritu de Cristo, eso es lo primero, tener el Espíritu de Cristo para ser parte de la iglesia. Y después, aceptar todos los medios de salvación establecidos en ella. Aceptarlo.
la comunión, la confesión, el bautismo. Esos son los medios de salvación establecidos en ella que Jesucristo dejó. Y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo. Estando unido, usted siendo parte de esta comunidad. Y que obedece al que Cristo dejó como cabeza, a Pedro, y al sucesor de Pedro. Y a través de ese sucesor de Pedro, a los obispos como sucesor de los apóstoles. Y entonces eso hace que usted sea parte de la Iglesia católica. Y desde la antigüedad los padres de la Iglesia decían esto: no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, porque está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. O sea, que no es solo que usted esté anotado allí, que se bautizó y está en el registro. Si usted no está con el corazón y no participa de lo que decía antes, de los medios de salvación establecidos en ella, entonces usted no se va a salvar, no va a llegar hasta el final. El pertenecer a la iglesia no es lo que salva es usted ser fiel a Jesucristo hasta el final. ¿De acuerdo? Pero necesita estar en ella. Hay gente que dice, la iglesia no salva. Claro que no salva, pero es la que te ayuda a que te salves, es la que te ayuda a permanecer en Cristo, es la que te ayuda a perseverar hasta el final, que nos salvamos en racimo. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Si usted recibe el bautismo y mantiene una comunión con Cristo, aunque no sea perfecta, usted es parte de la Iglesia. La Iglesia y los no cristianos. ¿Qué pasa con los no cristianos? Vamos a dejarle a tomar aquí en la pantalla una captura. Los no cristianos, ¿qué pasa con ellos? Dice el numeral 839 que hay una relación de la iglesia con el pueblo judío. La iglesia, que es pueblo de Dios en la nueva alianza, al estructurar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío a quien Dios ha hablado primero. Considera a los judíos como los hermanos mayores. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Ustedes se van a ver que la Iglesia Católica es la que mantiene más elementos de lo que traía el Antiguo Testamento, que todo lo que es la vida de fe de los judíos se mantiene en nuestra Iglesia. Y Jesucristo vino a aplicar la ley, dijo, no vino a abolirla. Entonces Él la llevó a su máxima perfección y cumplimiento. Entonces, por eso la relación con los judíos es de hermandad y se ora por ellos constantemente, a que ellos reconozcan a Jesús como el Mesías. Después habla de la relación de la iglesia con los musulmanes, que profesan la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso, que juzgará a los hombres al fin del mundo. Con los musulmanes hay esa relación, considerando que ellos también creen en el Dios único, en ese Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra. Y entonces, aunque ellos se mantienen no creyendo que Jesucristo es Dios, sin embargo, el tener esa fe en el Dios altísimo, en el Dios único, los une con nosotros los cristianos en ese punto. Y se ora por ellos para que un día reconozcan a Jesús como el Mesías. Numeral 843. La iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda, todavía en sombras y bajo imágenes, del Dios desconocido, pero próximo, ya que es Él quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Personas que están en otras religiones no cristianas están todavía en sombras, bajo imágenes, ¿verdad? Están buscando al Dios desconocido, y a ellos Dios los juzgará si mantienen allí su fe
Los juzgará por lo que Él puso en sus corazones, ¿verdad? Lo que vamos a ver después en teología moral, que es eso que Dios puso en el corazón de cada persona, que es la ley natural. El que sigue esa ley natural, Dios lo juzgará por lo que puso en su corazón. Y entonces Dios quiere que todos los hombres se salven. Aunque Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Y dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero al mismo tiempo dijo, habrá otras ovejas que no son de este redil. Y Él los va a buscar a donde estén. Y en ese momento le va a predicar, al momento de dejar la existencia de esta vida. Y allí, basado en lo que esa persona tenga en su corazón, va a ser juzgado y recibirá esa salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Esto se dijeron los padres de la iglesia y dejamos para que haga su toma de pantalla. Numeral 846. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo. Significa que toda salvación viene de Cristo, que es cabeza, por la iglesia, que es su cuerpo. Pero eso vamos a explicarlo, porque pueden salvarse aquellos que, sabiendo que Dios fundó una iglesia por medio de Jesucristo, que es la iglesia católica, como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Esa es la pregunta, ¿se salvarían? No, dice, no podrían salvarse. Si usted nació dentro de nuestra iglesia, si usted reconoció que esta iglesia fue fundada por Cristo como necesaria para la salvación y todavía no hace el esfuerzo de perseverar en ella, entonces no tiene salvación. Eso es algo que tenemos que tomar bien en cuenta. Porque se convierte en un apóstata porque fue bautizado, recibió la fe, pero no la conservó. El numeral 847 dice que los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Es lo que decía antes. Su conciencia allí está. La ley natural, la ley que Dios ha puesto. Tienen el corazón sincero, hacen lo que se le puso, lo que le dieron, ¿verdad? Por eso Jesús dice aquello de que al que se le dio mucho, se le exigirá mucho, ¿verdad? El que se le dio poco, se le exigirá poco. Porque eso que se nos dio va a ser la medida para ser juzgado. Se nos dio mucho, tenemos que llegar lejos. Pero si se le dio poco, con lo que ellos hicieron con ese poquito, con ese solo talento que le dieron, con eso el Señor los va a juzgar. Entonces, esto nos dice a nosotros lo que cada uno va a hacer. Vamos a darle oportunidad a tomar esta pantalla que habla sobre la misión, exigencia de la catolicidad de la iglesia. Y dice en el numeral 849, el mandato misionero. Lo tiene todo el mundo ese mandato misionero. La iglesia fue enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación. Y por exigencia íntima de la catolicidad, nosotros, obedeciendo el mandato de nuestro fundador Jesucristo, tenemos que esforzarnos por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Este esforzarnos es algo serio. Nosotros recibimos en el bautismo el ser profetas, sacerdotes y reyes. Sacerdotes para dar las cosas santas a otros, profetas para anunciar y denunciar también, y reyes para compartir lo que el Señor nos da. Entonces, hay un mandato misionero de salir, de ir a todos, no solo a los apóstoles, vayan por todo el mundo, no solo a los apóstoles, a cada uno de nosotros. Y dice el numeral 850 que hay un origen y una finalidad en la misión.
Nosotros tenemos un mandato misionero del Señor y tiene, dice, su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. Jesucristo fue misionero, fue enviado por el Padre. El Espíritu Santo es misionero porque fue enviado por el Padre y el Hijo para venir aquí a este mundo. Y nosotros somos misioneros porque somos enviados. Y el fin de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo, en su espíritu de amor. Nosotros entonces tenemos ese fin de participar a los demás, de hacer que los demás conozcan la comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese amor de Dios. Tenemos que comunicarlo a otros. Y es increíble que las iglesias no católicas tienen a veces un espíritu misionero mucho más desarrollado, ¿verdad? Algunos hablan de proselitismo. ¿Qué es esa palabra? Es el querer sacar al que ya tiene una fe para que sea parte de su iglesia, ¿verdad? Eso es proselitismo. Los que ya son cristianos, simplemente compartamos con ellos nuestra fe, pero no con ese afán de traerlo para nuestro grupo. El Señor hará su trabajo, el Espíritu Santo. Hay que trabajar por aquellos que no creen, por aquellos que están lejos de Dios. Esa es la verdadera misión, porque Jesús dijo que tenemos que llevar ese evangelio a todos los rincones y que Él vendrá cuando llegue ese evangelio a todas las razas humanas. Entonces, hablando del motivo de la misión, y puede usted hacer su toma de pantalla, dice, ¿cuál es el motivo de la misión? 851. Del amor de Dios por todos los hombres, la Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. Es decir, hermano, estamos obligados a misionar, a llevar el mensaje a otras personas. No es una opción, es una obligación. Es como usted que tiene hijos, está obligado a alimentarlos. Pues nosotros que hemos recibido una gracia tan inmensa, estamos obligados a compartirla, no quedarnos con ella. La salvación se encuentra en la verdad, pero la iglesia a quien esta verdad ha sido confiada debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela, porque cree en el designio universal de salvación. La iglesia debe ser misionera. Una iglesia sin misión, iglesia muerta. Tiene que misionar. Para eso son las parroquias, se insertan en un lugar geográfico, en una comunidad, en un barrio, en una colonia, como quieras decir. Y ahí tiene que extender la misión. Entonces, los caminos de la misión. El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. La iglesia, impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo. Ahí está el Espíritu Santo para ayudar, pero el Espíritu Santo va a ayudar a los que se pongan el morral encima, la mochila, lo que usted quiera, y salga a buscar a las almas, ¿verdad? Si usted está sentado en la casa echándose fresquito, no procure Espíritu Santo. Si usted es un grupo de oración que está allí solo para estar ahí juntos orando y no más, no hay misión, olvídese de que el Espíritu Santo se va a manifestar, porque se manifiesta para atraer a los demás a los pies de Jesús. De eso se trata. Entonces, solo avanzamos por el camino de la conversión y la renovación y por el estrecho sendero de Dios. Es como el pueblo de Dios que puede extender el camino de Cristo o el reino de Cristo. O sea, solo si avanzamos por ese camino, primero de conversión y segundo de renovación del corazón, nosotros, si avanzamos por el sendero estrecho, como dijo Jesús, vamos a extender el reino de Cristo, porque los demás se van a sentir atraídos por esa renovación nuestra, por esa alegría, por esa paz, por ese amor que podamos tener por los demás.
Entonces hay caminos de la misión. Le dejamos tomar la captura de pantalla de este título. Los caminos de la misión. Como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. San Pablo habla del peligro de tomar el Evangelio para enriquecerse, para llenarse los estómagos. Y hay gente que creen que el Evangelio está allí para enriquecerlos, para hacer dinero a través de esto. No, es imitando a Cristo pobre, como ha hecho la Iglesia a través de los siglos, los sacerdotes. Quizá usted viene a señalar el lujo que hay en el Vaticano o en cualquier templo, pues ese lujo no le pertenece ni al pastor de esa iglesia, es al sacerdote, al párroco, no le pertenece. Ese, ese embellecimiento viene desde el Antiguo Testamento. Dios pedía el embellecimiento del templo. Entonces, los recursos se ponen en eso y en ayudar a los pobres, en llevar también el mensaje a otros lugares, ¿verdad? Entonces, esta pobreza es parte del ejemplo de Cristo. También la persecución. Cristo fue perseguido, Cristo fue calumniado, Cristo fue crucificado. Y la iglesia en esa persecución es que da los frutos. Como decía uno de los santos de los primeros siglos de la iglesia, de que la sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos. Porque así es. Numeral 854. Por su propia misión, la iglesia avanza junto a toda la comunidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo. Y existe como fermento y alma de la sociedad humana, que debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. La iglesia ha avanzado en toda la humanidad y sigue, experimenta la suerte terrena del mundo. Si hay guerra, la iglesia sufre también, ¿verdad? Pero está allí como fermento y alma de la sociedad humana, ¿verdad? De todos nosotros. Y esta iglesia debe ser renovada en Cristo constantemente, porque perdemos a veces el camino, ¿verdad? A veces perdemos el horizonte. Jesús tuvo que corregir a los apóstoles cuando perdieron el horizonte de para qué estaban ahí. Y ellos lo que querían era que Jesús se estableciera como rey, que luchara contra los romanos. Y Jesús hizo ver que no era eso lo que él vino a hacer. Pues a nosotros nos tiene que renovar constantemente cuando perdemos el camino. Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo. Continúa con el establecimiento de comunidades cristianas y luego sigue la fundación de iglesias locales. Es decir, primero hay que anunciar a Cristo, ¿verdad? Y sobre todo a los que no creen en Cristo, pues si una persona cree en Cristo, dejémosle que por ahí fue el llamado y que siga creciendo en santidad ahí. Una cosa es que la persona sienta que tiene que buscar algo más. Pues aquí tenemos para ofrecerle en nuestra iglesia católica la vida sacramental, que quizás en las comunidades eclesiales de hermanos separados no la tienen, la perdieron. Pero aquí está el Santísimo Sacramento para ser ofrecido a todos, las comunidades cristianas. Entonces, después está el fundar otras comunidades en otros lados. No se trata de fundar otras iglesias, se trata de fundar comunidades, ¿verdad? Que van a ser iglesias locales, particulares. Después, nos toca a nosotros hacer esa tarea y la iglesia católica ha sido misionera desde el principio. Y dice que tiene que llevar un diálogo respetuoso con los que no aceptan el Evangelio. Ese diálogo ahora está cada día más necesario. Y la gente que anda por ahí justificándose, basado en lo que la iglesia ha hecho mal, realmente necesitan que se le haga ver todo el bien que se ha hecho también, que es mucho mayor. Dice que hay un árbol que hace más ruido, el árbol hace más ruido cuando cae.
no cuando va creciendo. Y han crecido muchos árboles salidos de nuestra iglesia o dentro de nuestra iglesia, quiero decir. Sin embargo, cuando un árbol se sale o se cae, entonces se hace más ruido. Pero tenemos nosotros que llevar el mensaje de todo lo bueno que se ha hecho. La iglesia es apostólica. Esa es la última parte de este tema. Y dejamos para que hagan la toma de pantalla. La iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Y esto es un triple sentido. Primero, porque fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Él los escogió, Él los envió. Y ahí nació la iglesia. Segundo, porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Es decir, la iglesia transmite lo que los apóstoles transmitieron. Es solo buscar la historia. Los apóstoles transmitieron un mensaje, una doctrina, y esa doctrina, Didache, se pasa a los primeros padres de la iglesia y ellos transfieren esa doctrina a los siguientes. Y entonces esa iglesia, por eso, es la que hoy tenemos como iglesia católica, que es por eso apostólica, porque trae la doctrina de los apóstoles. Y sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos. Los obispos, sucesores de los apóstoles, siguen transmitiendo la misma fe que se transmitió desde un principio. Bien, la misión de los apóstoles. Jesús envió a los apóstoles. Él había sido enviado por el Padre. Y desde el comienzo llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Le dejamos para que haga la toma de pantalla. Entonces, el numeral 858 nos habla de esto, que Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y el 859 dice, Jesús los asocia a su misión recibida del Padre. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza. Jesús hizo un trabajo y fue abrirnos a nosotros la puerta de los cielos, derramar su sangre preciosa para que fueran perdonados nuestros pecados. Pero ¿cómo aplicar esa gracia que Él obtuvo para nosotros? A través de una institución que Él mismo fundó para que estuviese hasta el fin de los tiempos. Entonces, la institución tenía que formarla seres humanos. Él podía haber enviado ángeles, pero Dios quiso que fuéramos nosotros, que transmitiéramos esta gracia más adelante. Entonces, Cristo nos prometió permanecer con todos nosotros hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo. Pues el Evangelio que tienen que transmitir es el principio de toda la vida de la iglesia. Por eso los apóstoles se preocupan de instituir sucesores. No iba a morir la cosa allí y con dejar solo un libro y que el libro después cada uno inventara la iglesia que quisiera. No, así no fue que Jesucristo hizo. Él dejó una iglesia. El libro lo escribió la misma iglesia, o sea, lo recopiló la iglesia. Y entonces la iglesia es la que va a transmitir ese mensaje que está en el libro, pero que también está en el corazón de la iglesia, en el depósito de la iglesia. Los obispos son sucesores de los apóstoles, como dijimos antes. Vamos a dejarle para que hagan la toma. El numeral 861 dice, para que continuase después de su muerte, la misión a ellos confiada, encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Entonces, Jesús dejó a los apóstoles para que hicieran esa obra. Los apóstoles dejaron entonces un testamento a sus colaboradores. ¿Cuál es ese? Las palabras de Pedro, las cartas de Pablo, ¿verdad?
lo que hicieron los evangelistas. Ese es el testamento. Le llamamos el Nuevo Testamento. Y ahí se dejaron las palabras que debían ser transmitidas a los demás. Y ellos nombraron entonces varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados le sucedieran en el ministerio. O sea, los apóstoles impusieron las manos sobre alguien que había en su comunidad para que le sucediera. Y no dejaron eso así, como que al que viniera después. No, ellos eligieron estando vivos a series de seres humanos, varones, dice, para que le sucedieran, para que siguieran el ministerio. Y la iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la iglesia. Pablo puso a Timoteo le sucedió, ¿verdad? Entonces Timoteo era obispo de una comunidad, y él escribe así como obispo. El que los escucha a ustedes, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. Dice en Lucas 10:16. Porque quienes Jesús enviaron son otros Cristos. Por eso somos cristianos, somos otros Cristos enviados por Jesús. Para el apostolado también. Vamos a dejarle para que hagan la toma. Numeral 863 dice, toda la iglesia es apostólica, mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles, en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la iglesia es apostólica, en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. Es decir, cada uno de nosotros somos enviados como apóstoles. ¿Para qué? Para llevar el ministerio, llevar la fe a otras personas. Entonces se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Ese es apostolado. Y según las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma formas más diversas, ¿verdad? Hay muchos diferentes apostolados. Apostolados con los enfermos, con los niños, con los jóvenes, apostolado con los ancianos, apostolado con toda clase de situaciones, ¿verdad? Son tan diversas los apostolados como ministerios hay, ¿verdad? Y también como dones que el Espíritu Santo va dando en la iglesia a través de los siglos. Y la iglesia tiene que llegar hasta el fin. Por eso damos este título de Iglesia Escatología. Y le dejamos para que haga la toma. El numeral 865 dice que la iglesia es una santa, católica y apostólica en su identidad profunda y última, porque en ella existe ya y será consumada el fin de los tiempos, el reino de los cielos. El reino de los cielos existe ya en la iglesia como una semilla. Y ese reino de Dios que vino en la persona de Cristo, Cristo es el reino, dice, el reino está entre ustedes, es Cristo, pero Él nos dejó a nosotros como otros Cristos, que a través del bautismo vamos a ir haciendo crecer ese reino de los cielos. Entonces, va a ir creciendo misteriosamente, dice, en el corazón de los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Cuando Cristo venga en gloria será cuando el número de los elegidos sea el número que el Padre dijo desde un principio, ¿verdad? Entonces todos los hombres rescatados por Él, hechos santos e inmaculados en presencia de Dios en el amor, serán reunidos como el único pueblo de Dios, la esposa del Cordero, la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios. Y la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. Los apóstoles del Cordero, ellos son esas
columnas que forman ese templo en el cual va a estar asentada la ciudad santa de Dios bajada del cielo. 12 piedras, 12 apóstoles, 12 columnas. La iglesia llegará hasta el fin de los tiempos. No se va a acabar, no se va a destruir. Jesús prometió que ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ella. Y Él va a estar con nosotros hasta el fin. Y el Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta el fin. Así que tenga fe que esta iglesia, por difícil que parezca el asunto ahora y por dificultades que tengamos, ¿verdad?, de persecuciones y demás, la iglesia va a permanecer hasta el fin. Que Dios le bendiga, que Dios le proteja, que Dios le llene de su santo amor y que podamos ser esos siervos misioneros que el Señor quiere en todos los lugares de la tierra. Que Dios le dé la paz y el amor. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.